Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de En Blanco y Negro ya saben que les hablamos del cine clásico, del cine mudo, de los pioneros del cine, y hoy vamos a hablar de los primeros monstruos que aparecieron en el cine, en las primeras películas, ya sea tanto del cine mudo como un poco más adelante, y que fueron referencias para el cine de terror que apareció después. Vamos a verlo. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, desde los inicios del cine, la creación de monstruos fue casi una idea fija en los realizadores, ya que veían en este género grandes posibilidades. El pionero del cine, Georges Méliès, del que hemos hecho algunas retrospectivas y tenemos algunas películas en el canal que pueden consultar, era, como saben, un amante de la ficción y las ilusiones, y fue conocido por una de sus primeras películas, su innovadora película Viaje a la Luna de 1902, que, como hemos hablado otras veces, se consideró la primera película de ficción de la historia. Pero también fue el creador del primer film de horror de la historia, La mano del diablo, también conocida como La casa encantada, de 1896. A medida que pasaron los años, el cine de terror se hizo muy popular en Europa, siendo el expresionismo alemán el precursor del género. Y esto hizo un surgimiento de unas sagas de primeras películas de terror que se pueden inscribir en un contexto marcado por la Primera Guerra Mundial, momento en el que la producción cinematográfica alemana comienza su crecimiento. Además, las potencias enemigas que proveían de películas a Alemania antes del conflicto ven cerradas las fronteras germanas, de manera que el país se ve obligado a tener una producción propia. Por ese motivo avanzó tanto. A esto se le unió la necesidad de contrarrestar la propaganda aliada, por lo que el Aktiengesellschaft, creo que se dice así, en 1917, que es como un conjunto de productoras alemanas, se concentraban o intentan concentrar a los mejores productores, directores, guionistas, actores y técnicos del momento. Esto hace que la industria cinematográfica alemana se convierta en la segunda más poderosa del mundo, evidentemente detrás de la estadounidense. Los géneros cinematográficos alemanes se afianzan en 4 temáticas: cine espectacular, cine expresionista y nueva objetividad, y dentro de este cine expresionista podemos encuadrar estos primeros films de monstruos, terror o lo que sea. Como les hablaba, en este contexto de inestabilidad, tanto política, económica como social, el expresionismo alemán busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva, por la necesidad de los artistas de expresar su disconformidad con la situación existente en el país. Alemania sufría en ese momento las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles y los movimientos revolucionarios de los años 1918 a 1919. Tenía una grave situación económica y entonces pues el cine era como una manera de escape, bueno, aparte de para los la gente que iba al cine, pues también para los propios creadores. El fin que tenían los creadores de cine era el potencial y el impacto emocional del espectador, distorsionando y exagerando los temas. Representaban las emociones sin preocuparse de la realidad externa ni de lo que pasaba alrededor a pie de calle, sino lo que intentaban era poner a flor de piel la naturaleza interna y las expresiones que despiertan en el observador. Tanto es así que apareció el primer monstruo en la gran pantalla, concretamente en 1920 con el estreno del Golem, de los alemanes Paul Wegener y Heinrich Gallen.
y que estaba basada en la novela del austríaco Gustav Meyrink, que se publicó años antes, 5 años antes, en 1915. Entonces este podríamos considerar el primer monstruo de la historia del cine. Seguramente la gente que se acercó a dicho estreno quedaron sorprendidos y espantados al mismo tiempo al descubrir a la primera criatura extraordinaria de ficción cinematográfica. Esta novela, como hemos hablado antes, estaba basada en una leyenda judía del siglo XVI y esta leyenda circulaba por el gueto de Praga como un superhombre de arcilla a quien el rabino Loeb consigue dar vida a través de una fórmula mágica. Él quería ayudar al pueblo judío, pero contrariamente a lo deseado por el rabino, el golem causará múltiples destrozos y desmanes en el gueto. Bien, esta película tuvo un gran impacto y fue el precursor más inmediato de la famosa película El gabinete del Dr. Caligari, la que ya tuvo un éxito sin precedentes. El gabinete del Dr. Caligari posiblemente estuvo inspirada en un caso de criminalidad sexual sucedido en Hamburgo. La película, que se realiza en 1920 por Robert Bien, narra los monstruosos crímenes cometidos por el medium Cesare, bajo la influencia hipnótica del perverso Dr. Caligari, quien exhibía a su sonámbulo en el carromato con el que recorría las ciudades alemanas en la feria. Por primera vez en la historia del cine de terror, la truculenta anécdota de Caligari se apoya totalmente en los extraordinarios y retorcidos escenarios que sin lugar a duda influían en el espectador. En dicha escenografía, ventanas en forma de flechas o chimeneas retorcidas, entre otros, se logra crear al espectador una sensación inquietante con una atmósfera amenazadora. Además, la película también fue una de las primeras en introducir el uso de las retrospectivas o flashbacks en el cine. Bien, más adelante, dentro del expresionismo alemán, podemos hablar de la película Nosferatu de 1922, de la que ya hemos hablado también en el canal. Les dejo un enlace donde hablábamos de ella. Y se considera como un clásico indispensable para todos los amantes de este género. La película fue una adaptación oficial de la novela Drácula de Bram Stoker, quien recogió las leyendas de vampiros que invadían diversas zonas de Europa del Este, aunque alteró los personajes de Stoker para no tener problemas con derechos de autor, censuras, etc. Nosferatu, como les he dicho, fue el primer film europeo de vampiros y todavía hoy ofrece una excelente y terrorífica actuación de Max Schreck como el conde Orlok. La leyenda en torno al protagonista ha sido siempre una incógnita. De hecho, su apellido es Schreck, no sé cómo se dice, o Schreck, que en alemán significa terror. Es posible que fuera un seudónimo, ya que incluso a día de hoy, tras la desaparición del actor al finalizar el rodaje de la película, se teoriza que fuera el propio Murnau el intérprete, o que más Schreck fuera en verdad un auténtico vampiro. Esta película, si no la han visto, la tienen en el canal y es bastante, como les he dicho, ha envejecido bastante bien. Bien, en este recorrido, otro de los primeros monstruos que no puede faltar es el famoso Dr. Jekyll. Como saben, de la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, pues se rodó algunas películas con este mismo tema. Fue el mismo Murnau quien se atrevió por primera vez a llevar al celuloide esta aterradora historia llena de perversidad. De nuevo, al igual que ocurriese con Nosferatu, se cambió el nombre de los personajes. Y si Nosferatu, digamos que logró evitar esos derechos de autor, censura, etcétera, en este caso esta película no tuvo el mismo efecto, ya que no queda ninguna copia. La película fue rodada entre febrero y marzo de 1920 y se estrenó en Berlín en 1926, en agosto. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues como saben, ha aterrorizado a miles de espectadores, y la maléfica historia del Dr. Jekyll, pues se siguen haciendo películas, adaptaciones, etc.
Y de los vampiros y el Dr. Jekyll podemos pasar a las figuras de cera con el film de El hombre de las figuras de cera, de Paul Leni. Cuenta la historia de un joven escritor que acepta un anuncio para escribir historias alrededor de las figuras que se exponen en un gabinete de estatuas de cera, como las de propiedad del sultán Harún al-Rashid, el zar Iván el Terrible y el propio Jack el Destripador. Estas tres figuras de cera cobrarán vida y reproducirán los crímenes de los personajes que representan. Harán una procesión de atrocidades que sirve con un estilo como en las películas, digamos, de alemanas, que está basado en el exceso. Y podemos hacer una última película que les voy a hablar, que es Las manos de Orlac, un film de Robert Vine y basado en la novela de Maurice Renard que lanzó definitivamente a la fama al actor Conrad Veidt. Orlac, un famoso pianista, pierde ambas manos en un accidente de tren y los médicos deciden trasplantarle las manos de Basor, un asesino condenado a muerte. La operación es un éxito, pero desde ese momento el pianista comienza a verse embargado por impulsos criminales. Tiene pesadillas y ve el rostro de un hombre que cree que es Basar. La película presenta con gran dramatismo la lucha entre el poder que emana de las manos y la fuerza de voluntad del pianista. El propio pianista Orlac siente que las manos han tomado el control de su conciencia. Bien, pues esto sería un repaso por las que yo creo que son los primeros monstruos del cine, y que puede haber otros muchos más, pero son los que más destacaron en aquellos años, como ven, casi todo en el expresionismo alemán, que se dedicó bastante a este género. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.